I was angry that I didn't have a father. I remember saying to my mother, "Why didn't you ever tell me about my father?" Con una carrera que abarca 6 décadas, Barbra Streisand ha deslumbrado al público con su voz, actuación y dirección. Pero detrás de los elogios y la fama, la vida de Streisand ha dado un giro difícil en sus últimos años. Con más de 80 años, la vida de Barbra Streisand es muy diferente del brillante mundo que alguna vez dominó. Los informes sugieren que ahora está lidiando con varios desafíos personales que la han dejado en un estado sombrío. Únase a nosotros mientras exploramos la realidad de su situación actual y los desafíos que enfrenta. ¿Eres consciente de que Barbra Streisand tiene un alma destinada a la grandeza y una voz que tenía la capacidad de derretir corazones con ternura? A pesar de todo, había un elemento importante que faltaba en su vida. Diana y Emanuel Streisand, los cariñosos padres de Bárbara, le brindaron una infancia que comenzó de la misma manera que cualquier otra infancia normal. Sin embargo, cuando solo tenía 15 meses, algo que ocurrió la afectó trágicamente. Un ataque provocado por epilepsia acabó con la vida de su padre, quien tenía apenas 35 años en el momento de su fallecimiento. Era profesor de inglés. Su mundo entero ha quedado patas arriba por esta tragedia inesperada. A medida que Bárbara crecía, no podía evitar pensar en su padre a medida que crecía. Su madre le explicaría que había fallecido a consecuencia de una hemorragia cerebral provocada por su exceso de trabajo. Pero la realidad fue mucho más sorprendente que eso. Al cabo de un tiempo, se descubrió que en realidad padecía una insuficiencia respiratoria, provocada por la administración de morfina en el cuello para interrumpir un ataque epiléptico. Su fallecimiento estuvo envuelto en un velo de misterio, y las circunstancias que lo rodearon permanecieron desconocidas. ¿Por qué, sin embargo, la madre de Bárbara le diría una mentira? ¿Podría ser que estuviera intentando protegerla de algo o había otra razón detrás de sus acciones? La vida de Bárbara quedó con un vacío producto de la ausencia de su padre. Se hizo conocida como la niña que tiene una voz dulce, pero no tenía padre. Pero aunque no estaba físicamente allí, Emanuel continuó teniendo una influencia significativa sobre su hija. En sus esfuerzos por establecer una conexión con su padre, Bárbara recurrió a medidas que no eran tradicionales. Luego de recibir una recomendación de su hermano, acudió a una médium quien dijo que pudieron conectarse con el difunto. Este viaje espiritual fue algo que ella emprendió con inquietud y curiosidad. Para empezar, fue a la tumba de su padre por primera vez en 49 años y tomó una fotografía con la lápida que él había dejado. En ese momento, era la única fotografía que tenía de él. Después de eso, tuvo una reunión con el médium, y la experiencia fue nada menos que sorprendente y notable. Cada vez que la mesa se movía, Bárbara experimentaba una profunda sensación de conexión con su padre. Era su padre, ¿pero era realmente él? El cuadro de comentarios es donde debes compartir tus pensamientos con nosotros. Bárbara se sintió motivada a dar un acto de fe y perseguir sus aspiraciones como resultado de esta conexión recién descubierta. Tomó la decisión de crear su propia película, a la que tituló Gentle. Este era un proyecto que mostraría su habilidad y al mismo tiempo honraría los recuerdos de su padre. Su carrera se vería moldeada por esta valiente decisión, y también sellaría su posición en los anales de la historia de Hollywood. Por otra parte, la narración no empezó así. Los humildes comienzos de Bárbara. La ausencia del padre de Bárbara no fue el único factor que influyó en el rumbo de su vida. Como resultado de la muerte de su marido, la madre de Bárbara asumió un papel estricto y fundamental en su vida. Su madre estaba triste por la pérdida de su cónyuge. La ausencia de amor la acosó durante toda su vida, y Bárbara Streisand no fue la excepción. Sin embargo, esa no fue una ausencia típica. La falta de cariño de una madre fue la causa de esto. Su presencia fue algo que se notó desde el primer momento. Aunque Bárbara nunca ha tenido reparos en hablar de la falta de ayuda que tuvo de su madre durante sus primeros años, nunca ha tenido reparos en hablar de ello. En una entrevista con el New York Times, recuerda claramente los duros comentarios que su madre le decía a lo largo de su infancia. Era su manera de decirle a Bárbara que no era lo suficientemente atractiva, y le propondría que se conformara con una carrera como máquina de escribir.
A mi madre nunca se le ocurrió que yo sería actor. Honestamente, no creía que fuera capaz de lograrlo. Cuando era más joven, quería trabajar como máquina de escribir en el sistema escolar, ya que ofrece vacaciones favorables. Bárbara quedó humillada y avergonzada de mostrar su gran voz frente a su propia madre producto de las frecuentes críticas a las que era sometida. Su madre, Diana Streisand, se distanció emocionalmente de su familia tras el fallecimiento de su padre. Según Bárbara, fue su madre la que la abandonó al mismo tiempo que ella lidiaba con el trauma que ella misma había experimentado. Después del doble golpe, Bárbara quedó con una sensación de abandono y aislamiento. Prozac fue el medicamento al que Diana recurrió para poder gestionar la turbulencia emocional que generó la ausencia de su madre. Pudo olvidarse de su furia gracias a la medicina que silenció sus sentidos y le permitió olvidarse de ella. Además, Bárbara reveló que su madre padecía demencia, lo que complicó aún más su relación, que ya estaba plagada de tensiones. Cuando Bárbara era una niña, su familia había caído en un estado de casi indigencia, y su madre trabajaba como contadora por un salario bajo. Bárbara dijo que tuvo la experiencia de ser una outsider, ya que su padre nunca regresaba a casa del trabajo como lo hacía el resto de las familias trabajadoras. Bárbara no pudo recibir la atención que deseaba de su madre, a pesar de los mejores esfuerzos de ésta para pagar los gastos. Diana, por otro lado, utilizó la comida como medio para establecer una relación con su hijo. ¿Aún así, fue eso suficiente? No. El proceso de adaptación a una nueva familia y los esfuerzos por ser aceptado. Inmediatamente después del fallecimiento de su padre, Bárbara se mudó a Brooklyn, donde residió con su madre Diana y su hermano mayor Sheldon, en el apartamento de 2 habitaciones que pertenecía a sus abuelos maternos. Ni siquiera tenían sala de estar ni sofá, y Bárbara no tuvo dormitorio propio hasta los 16 años. Cuesta creer que se trate de la misma señora que actualmente reside en la mansión de Malibú que considera su paraíso. Una vez más, volvamos a la narrativa de su dura educación. Finalmente, su madre decidió enviarla a un campamento que detestaba. Mientras se dirigía a recogerla, vio que un hombre estaba sentado cerca de su madre. De esta manera, Bárbara se dio cuenta del hecho de que su madre se había vuelto a casar y que sería bendecida con una hermana llamada Roslyn, aparentemente sin previo aviso. Bárbara reveló esta información en una entrevista con Oprah Winfrey. En realidad mi madre nunca me dijo que se había vuelto a casar, dijo Bárbara. Además, no me reveló que estaba embarazada hasta más tarde. No tengo ninguna duda de que esta es la razón por la que no puedo tolerar que me mientan. Soy capaz de absorber cualquier verdad. Por favor, no me digas mentiras. La presentación de un nuevo padrastro suele ser una circunstancia difícil de afrontar. Sin embargo, fue una pesadilla para Bárbara Streisand cuando era más joven. La llegada de Lou Kind, el nuevo chico a la vida de su madre, no solo la tomó por sorpresa, sino que también le hizo sentir una fuerte aversión hacia ella. Ella hizo un gran esfuerzo para ganárselo, pero él continuó mostrándose antipático y distante. Durante una entrevista con Oprah Winfrey, Bárbara afirmó que lo había intentado todo. Por la noche, incluso llegué a llamarlo papá y comprarle sus pantuflas. Pero nada tuvo éxito. Sencillamente, no le agradaba. Esta opinión fue reforzada por el hermano de Bárbara, Sheldon, quien también mencionó que Lou Kind frecuentemente posicionaba a Bárbara en contra de Roslyn, quien era su media hermana o media hermana. Según dijo Sheldon a la revista People, era un verdadero trabajo. Bárbara sería sometida a continuas burlas por parte de él, quien le diría lo sencilla que era en comparación con Roslyn. Sin embargo, como dice el proverbio, cada nube tiene un lado positivo. Uno de los puntos brillantes en la vida de Bárbara Streisand fue el hecho de que era músico. Además de ser lo único que le permitió sentirse genuinamente viva, también fue su escape de las brutales realidades de su vida familiar. Conviértete en una persona famosa. Una joven Bárbara Streisand descubrió su potencial latente mientras se escondía en el piso que le habían proporcionado sus abuelos. Esto fue en medio de las bulliciosas calles de la calle Pulaski. No fue un hecho milagroso que ocurrió cuando menos lo esperabas. Hubo un factor motivador que la llevó a darse cuenta de que tiene un potencial excepcional para el canto.
A pesar de que su familia seguía burlándose de ella, Bárbara tenía una profunda necesidad de que la reconocieran y le dieran importancia. Con frecuencia le preocupaba la pregunta: ¿qué podría hacer para llamar la atención? Una vez que lo hizo, descubrió la solución. Dijo que pude llamar la atención cuando comencé a cantar. Con el paso del tiempo, la voz de Bárbara se convirtió en tema de conversación en todo el vecindario. Ella era la niña conocida por todos como la que cantaba hermosas canciones mientras estaba sentada en el porche delantero de su edificio de apartamentos, rodeada de otros niños. Era conocida como la chica de la calle que tenía una voz estupenda, y con razón. Cantar resultó ser su clave para atraer la atención de la gente. Sin embargo, eso no fue lo único que otros entendieron que era. Después de ingresar a la yeshivá judía ortodoxa en Brooklyn, la aventura de Bárbara continuó en una dirección completamente nueva, y en ese lugar, ella era conocida por su temperamento brillante y curioso. Sin embargo, no era muy buena manteniendo la disciplina. Le era imposible abstenerse de responder a las preguntas, frecuentemente antes de su turno. Debido a su insaciable hambre de información, asistió a la escuela pública 89 en Brooklyn, donde estuvo expuesta a un mundo nuevo a través de la televisión y el cine. Su deseo más profundo era ser alguien, ser reconocida. Ella lo anhelaba. Uno de sus deseos era escapar de los límites de Brooklyn y vivir una vida en libertad. El día que Bárbara debutó como cantante fue un día que cambiaría su vida para siempre. Todos los espectadores, a excepción de su madre, quedaron completamente cautivados por su actuación. Cuando se trataba de las aspiraciones de su hija, ella la juzgaba constantemente. Sin embargo, la habilidad de Bárbara brilló a pesar de la falta de apoyo que recibió en casa, y comenzó a recibir invitaciones para cantar en bodas y campamentos de verano. A la tierna edad de 13 años, su madre finalmente cedió, y le dio permiso para grabar algunas canciones, lo que marcó el comienzo de un brillante futuro para ella. Actuaciones de Sing, que fueron fascinantes, aparecieron en la cinta de demostración. You'll Never Know y To the Strings of My Heart son dos canciones a las que asistí. Sin embargo, en lo que a Bárbara concernía, tenía una emoción aún más poderosa que estaba esperando a ser liberada. Actuando mal. Diana, su madre, tenía otras ideas sobre lo que quería que hiciera su hija en el futuro. Deseaba que Bárbara siguiera una carrera como secretaria para poder tener una existencia estable en lugar de las incógnitas de la industria del entretenimiento. «Es posible que ella no quisiera que yo pasara por el proceso de ser rechazada», le dijo Bárbara a Oprah Winfrey. Sin embargo, ¿Bárbara prestó atención a lo que su madre tenía que decir? Obviamente, ese no es el caso. Estaba decidida en su objetivo de seguir una carrera en la actuación, y no iba a dejar que nada la disuadiera. Fue la primera producción de Bárbara en Broadway, El diario de Ana Frank, la que tuvo un impacto significativo en su ambición de seguir una carrera en la actuación. Cuando solo tenía 14 años vio por primera vez a Susan Strasberg, e inmediatamente se dio cuenta de que quería ser como ella. Aprovechaba su tiempo libre para ir a la biblioteca, donde leía novelas y obras de teatro, además de estudiar las historias de diferentes actrices de teatro. Llegó incluso a estudiar las ideas de actuación desarrolladas por Michael Chekhov y Konstantin Stanislavski. Además, durante el verano de 1957, Bárbara, que en ese momento asistía a la escuela secundaria Erasmus Hall en Brooklyn, tuvo la oportunidad de adquirir su experiencia teatral inicial actuando como acompañante en el Playhouse de Malden Bridge, Nueva York. Después de ese pequeño papel, pasó a interpretar el personaje de la hermana pequeña en la película Picnic y luego un vampiro en la película Desk Set. Cuando tenía 16 años, Bárbara había completado todos sus estudios en Erasmus Hall y era consciente de que necesitaba tomar una decisión pronto. Salió y trató de conseguir trabajo en el escenario de la ciudad de Nueva York, a pesar de que su madre le suplicó que se mantuviera alejada de la industria del entretenimiento. Alquiló un modesto apartamento en la calle 48, ubicado en el centro del distrito de los teatros, y aceptó todos los trabajos que incluyó el escenario que pudo conseguir. En todas y cada una de las oportunidades disponibles, acudió a las distintas oficinas de casting. A pesar de que su madre no apoyó su decisión de seguir una carrera en la actuación, Bárbara se mantuvo decidida en la búsqueda del éxito por su cuenta.
Bárbara, que en ese momento solo tenía 16 años, vivía sola y trabajaba en trabajos de baja categoría para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, la vida tenía una tendencia a lanzar bolas curvas, y como resultado, las cosas empeoraron. Mientras Bárbara atravesaba un momento particularmente difícil, se encontró sin un hogar permanente. Se estaba mudando de la casa de un amigo a la casa de otro, y lo único que llevaba consigo era un ejército que había capturado. Cuando llegó a un punto de desesperación, de mala gana buscó refugio en el departamento de su madre, donde anhelaba el consuelo de una cena que había preparado en casa. Sin embargo, su madre no estaba muy contenta con el estilo de vida de su hija, que era similar al de una gitana, y le suplicó que abandonara sus ambiciones de trabajar en la industria del entretenimiento. Por otra parte, Bárbara, que siempre ha sido una persona tenaz, consideraba el aliento de su madre como un fuego para sus sueños. No solo deseaba demostrar su valía al resto del mundo, sino también a su madre. El fuego que se encendió dentro de ella era un fuego que se negaba a ser apagado, y sus pasiones ardieron más que nunca. El resultado fue que Bárbara, en un movimiento valiente que sorprendería a cualquiera, asumió el puesto de acomodadora en el prestigioso Teatro Lunt-Fontanne. A pesar de que fue una decisión poco ortodoxa, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que hubiera comida en la mesa. No tenía idea de que este empleo aparentemente insignificante alteraría en última instancia el rumbo que tomaría su vida a partir de ese momento. Durante el tiempo que Bárbara trabajaba en el teatro, se le ocurrió una oportunidad que pondría a prueba sus habilidades para el canto. Bárbara tomó la decisión de arriesgarse y demostrar sus habilidades para el canto en las audiciones que estaba realizando el director de casting para cantantes adicionales. A pesar de que no la consideraban adecuada para el papel, el director reconoció su capacidad y le sugirió encarecidamente que incluyera el canto en su currículum. Bárbara, que tenía una habilidad especial para encontrar soluciones, buscó la ayuda de Barry Denon, que era su novio en ese momento. Ella le pidió que grabara su canto para poder proporcionar copias a quienes pudieran estar interesados en una oportunidad de empleo. Fue una completa sorpresa para ella que ni siquiera Denon fuera capaz de reprimir su placer cuando escucharon la cinta. La voz de Bárbara era tan impresionante que lo capturó, y era obvio que poseía una habilidad poco común. Bárbara tomó la decisión de arriesgarse y competir en un concurso de talentos en un club nocturno homosexual ubicado en el barrio de Greenwich Village de Manhattan. La emoción de Denon la inspiró a lo largo de este esfuerzo. En aquellos días, tal movimiento se consideraba prohibido, pero Bárbara no iba a permitir que las convenciones de la sociedad le impidieran perseguir sus objetivos. Subió al escenario y cantó 2 canciones, dejando a la multitud en un estado de shock y silencio hasta que terminó. Sin embargo, tan pronto como la última nota resonó en la sala, hubo un sonoro aplauso que siguió, anunciando que Bárbara era la vencedora. Bárbara recibió una avalancha de invitaciones para regresar al club, donde había actuado durante varias semanas, deleitándose con la admiración de un público que reconocía su inconfundible habilidad. Durante este período de tiempo, experimentó un momento de vigilia. Ha llegado el momento de cambiar el nombre. La atención que deseaba parecía estar fuera de su alcance, y tenía la impresión de que su nombre de pila, Bárbara, no transmitía satisfactoriamente la esencia de quién iba a convertirse con el tiempo. En consecuencia, tomó la valiente decisión de metamorfosearse en Bárbara. Pero ¿fue suficiente un cambio de nombre para brindarle la aceptación que tan desesperadamente buscaba? El conflicto interno que existe. ¿Sabías que Bárbara Streisand tuvo dificultades para descubrir quién era en un momento de su vida? Ella es una leyenda en el negocio del entretenimiento. Su nariz, en particular, fue tema de conversación para un gran número de personas. Varias personas expresaron diversas opiniones sobre su característica distintiva, y algunas incluso aconsejaron que se sometiera a una operación de nariz. Sin embargo, Streisand no se adaptó a los ideales de belleza que prevalecen en la sociedad. Tanto su herencia judía como su distintiva nariz eran motivo de orgullo para ella. Según comentó anteriormente, los judíos pueden tener una amplia variedad de narices. Además de estar orgulloso de mi condición de judío, disfruto la forma de mi nariz. No es de extrañar que hubo momentos en que Streisand considerara la idea de alterar su nariz. Es cierto que la presión para aparecer de una manera particular
puede ser realmente abrumadora. Por otro lado, estaba demasiado aterrorizada por la incomodidad y la perspectiva de que la operación saliera mal. Y se preguntó cómo podría alguna vez poner mi fe en el sentido estético de un médico. No hay forma de asegurarse de que no se quite demasiado. Después de todo lo dicho y hecho, resultó que la decisión de Streisand de no modificar su nariz fue la mejor. Su característica única se convirtió más tarde en un componente integral de su apariencia distintiva, y ella no alteraría ni un solo aspecto de ella. En lo que respecta a su vida profesional, se produjo un gran avance que la ayudó a recuperar el equilibrio. Esta es la transformación profesional de Barbara. Streisand tuvo una actuación en el Club Nocturno Bonsoir en 1960 y le ofrecieron un salario semanal de $125 después de la audición. Fue la telonera de la cómica Phyllis Diller, con quien actuaba por primera vez en su carrera profesional. Además, fue en este período cuando el amante de Streisand la expuso a varias vocalistas femeninas, como Edith Piaf y Billie Holiday, entre otras. Su música sirvió como fuente de inspiración para Streisand, quien comenzó a crear una variedad de personalidades emocionales cuando actuaba, lo que resultó en un espectro más amplio de emociones que surgían de su canto. A pesar de esto, no fue solo su voz la que mejoró. Otro descubrimiento que hizo Streisand fue que el público respondía bien al estilo cómico que ella poseía, nacida en Brooklyn. Su capacidad para encantar al público con comedia improvisada durante las actuaciones se volvió más refinada y profesional a medida que progresaba en sus habilidades conversacionales. Los críticos rápidamente comenzaron a comparar la voz de Barbra Streisand con la de cantantes conocidas como Judy Garland y Lena Horne. Esta comparación no tomó mucho tiempo. El crítico de teatro Leonard Harris incluso profetizó que reescribirá los libros de récords antes de comenzar su carrera. ¿Es ese el caso? Eres consciente de la respuesta, ¿verdad? A lo largo de su carrera, Barbra Streisand ha acumulado una impresionante colección de trofeos y distinciones, lo que la convierte en una de las deportistas más exitosas de la historia de este deporte. Sin embargo, antes de convertirse en la celebridad destacada que conocemos, estuvo sometida a una serie de circunstancias desfavorables dentro de la profesión, en un momento crucial en la carrera de uno. Streisand tuvo la oportunidad de actuar por primera vez en los escenarios de Nueva York en la comedia dramática satírica Another Evening with Harry Stuntz. En esta obra no solo actuó, sino que también cantó 2 solos. Fue lamentable que el programa recibiera críticas negativas y fuera cerrado al día siguiente. Por otro lado, la narrativa de Bárbara aún no había terminado, así como siempre hay un rayo de esperanza al final del túnel. Pudo tener conciertos exitosos tanto en Detroit como en San Luis con la ayuda de su manager, Martin Ehrlichman, quien era su nuevo manager personal. Luego, durante los años 1961 y 1962, Ehrlichman la programó para actuar en el Blue Angel, un club nocturno de Manhattan que era incluso más rico que el anterior. Después de eso, se hizo aún más popular durante ese periodo. Mientras disfrutaba de la gloria del éxito y la celebridad, comenzaba un nuevo capítulo, uno que trataba sobre el amor. ¿Ha podido anticiparlo? No. Un nuevo comienzo en la historia de amor. La instó a probar una nueva comedia musical que él estaba dirigiendo llamada I Can Get It For You Wholesale, mientras ella actuaba en el Blue Angel. Arthur Lawrence, director de teatro y dramaturgo, estaba produciendo la comedia musical. Como resultado, fue elegida para el papel de secretaria del actor principal, que era un hombre de negocios. En ese momento, Elliot Gould era un actor desconocido. Y fue durante los ensayos cuando se enamoraron y finalmente se mudaron juntos a un modesto apartamento. La actuación se presentó por primera vez en el Teatro Schubert el 22 de marzo de 1962 y fue aclamada por la crítica. Fue su acto lo que detuvo el programa. Groucho Marx incluso le informó que 20 años era una edad muy temprana para tener éxito en Broadway. Él le dijo esto de manera bastante específica. Además, Streisand fue nominada a un premio Tony y recibió el premio de la Crítica Dramática de Nueva York a la mejor actriz de reparto por sus logros. La actuación fue grabada en cinta y convertida en un álbum. ¿Qué pasa con su relación? Ciertamente eso no salió según lo planeado. En 1963, la pareja se casó y en 1966 tuvieron su primer hijo, un hijo llamado Jason. Esto ocurrió antes de la conclusión de su relación.
Sin embargo, el matrimonio no perduró y en 1971 se divorciaron. Según Gould, que habló en una entrevista, Streisand había preguntado por qué se habían distanciado. La respuesta a esa pregunta es que no nos desarrollamos juntos, y la razón fue que ella se volvió más importante que nosotros, como él reveló. Además, le dije que hicimos un excelente trabajo. Lo creamos extremadamente rápido y otras personas no tienen lo que nosotros tenemos. Usted, yo y nuestro hijo estamos todos presentes aquí. Ahora, antes de continuar, hagamos un viaje en el tiempo hasta la década de 1960. Esta fue la gran oportunidad de Barbra Streisand. En 1962, el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale brindó a Barbra Streisand, que todavía era una intérprete joven y talentosa, su primera gran oportunidad. Era consciente de que estaba en camino de lograr sus objetivos, a pesar de que no tomó la iniciativa y no se llevó el premio gordo. Rápidamente obtuvo una nominación a un premio Tony y firmó su primer contrato discográfico con Columbia Records, lo que no debería haber sido una sorpresa dada la calidad mantecosa de su voz y el enorme alcance de su registro. Por otro lado, ese fue solo el comienzo del meteórico ascenso de Streisand a la fama. Sin siquiera tener que pasar por el proceso de audición, fue elegida para el papel de Fanny Brice en el musical biográfico Funny Girl en muy poco tiempo. Había una fuerte sensación de que el destino tenía un papel en sus logros. Además, la carrera de Barbra Streisand en Hollywood se disparó como un cohete allá por el año 1968, cuando se estrenó la adaptación cinematográfica de Funny Girl. Tuvo tanto éxito en su interpretación de Fanny en el West End de Londres, que incluso recibió su primer premio de la Academia por sus actuaciones. Con la llegada de la década de 1970, Barbra Streisand se convirtió en un bien muy buscado en la industria del entretenimiento. Era conocida no solo por su seductora voz para cantar, sino también por sus excelentes habilidades de actuación. Durante este período, fue responsable de varios estrenos de taquilla exitosos, como Hello Dolly, On a Clear Day You Can See Forever, The Owl and the Pussycat y What's Up Doc. Era obvio que Barbra Streisand ya había logrado el éxito tanto en el escenario como en la pantalla grande. Sin embargo, a pesar de toda su fama y éxito, Barbra Streisand luchó contra una cosa: el miedo al escenario. Es cierto que hasta la legendaria Barbra Streisand tiene sus nervios. La lucha contra el miedo escénico que libró Barbra Streisand. En el transcurso de un segmento de karaoke compartido en el automóvil que tuvo lugar en The Late Late Show en 2018, el presentador James Corden no pudo evitar mencionar el hecho de que Barbra Streisand había evitado cantar durante un período de 27 años debido a su miedo a actuar frente a una audiencia. Como resultado de esta admisión, todos querían saber si todavía tenía ansiedad en su vida actual. Streisand admitió que no siente nerviosismo ni ansiedad, pero no lo encuentro divertido. Me hace sentir miedo. En pocas palabras, no quiero decepcionar a nadie. A pesar de que había logrado mucho, la mujer todavía luchaba con sus propios sentimientos de inseguridad, y esta fue una declaración honesta de su parte. Por otro lado, Streisand había ideado una estrategia impecable para calmarse antes de una actuación importante. En pocas palabras, se diría a sí misma que debía dejarse llevar y dejar que Dios tomara el control. Hasta el día de hoy, Barbra Streisand no solo ha seguido cautivando al público con su extraordinaria habilidad, sino que nunca ha abandonado sus raíces musicales. Su carrera incluyó la grabación de 36 increíbles álbumes de estudio originales, la publicación de 9 álbumes recopilatorios y el lanzamiento de 7 grabaciones en vivo de sus shows, que cautivaron al público de principio a fin. Según Celebrity Net Worth, su música tocó la fibra sensible de millones de personas, lo que la llevó a recibir 52 discos de oro y 32 álbumes de platino. El camino que ha recorrido Barbra Streisand en la vida y en el negocio del entretenimiento es un testimonio del impulso inquebrantable que ha demostrado a lo largo de su vida. A pesar de estar rodeada de los reflectores de la celebridad y el éxito, se adentró en territorios inexplorados y enfrentó dificultades que a veces eran pasadas por alto por el público en general. Sin embargo, a pesar de que la popularidad de Streisand en Hollywood estaba aumentando a finales de la década de 1960, tomó la decisión de seguir un camino que no era tradicional. En lugar de limitarse a interpretar papeles,
se aventuró valientemente en el área de producción y dirección, desafiando las convenciones de género que prevalecen en una industria dominada por hombres. 1983 fue el año en el que Barbra como directora con la película Yentl, una película que le era muy querida desde hacía mucho tiempo. El autor, Yentl, exploró temas como la identidad de género y la educación, cuestionando así los estándares de la sociedad. Su carrera como cineasta pionera alcanzó un hito crucial con el estreno de la película, a pesar de que al principio recibió críticas mixtas. Sin embargo, su camino en Hollywood fue todo, desde una experiencia de navegación tranquila. Los funcionarios del estudio cuestionaron la capacidad de Streisand para dirigir grandes producciones, lo que la llevó a encontrar desconfianza y rechazo por parte de esos individuos. Con determinación inquebrantable persistió, creando una marca indeleble en la profesión y allanando el camino para que otras cineastas siguieran sus pasos. Además de su trabajo en la industria cinematográfica, Barbra Streisand utilizó su sólida plataforma para defender importantes preocupaciones sociales y políticas, incluida la protección del medio ambiente, los derechos de las mujeres y los derechos civiles. Un gran número de organizaciones benéficas se han beneficiado de sus donaciones filantrópicas, sobre todo a través de la Fundación Streisand. En el ámbito de su vida privada, Barbra Streisand continuó desarrollándose y descubriendo un nuevo amor con el actor James Brolin, con quien eligió casarse en el año 1998. Experimentó una sensación de satisfacción y seguridad en su vida como resultado de su larga relación. Conexión duradera. A lo largo de los años, Barbra Streisand ha seguido siendo un símbolo de autosuficiencia e inventiva. El legado que dejó como artista y pionera estuvo definido por su capacidad de reinventarse y asumir con valentía nuevos desafíos. Ella ejemplifica el concepto de que la verdadera grandeza se logra dando la bienvenida al cambio y desafiando los límites, motivando así a varias generaciones a seguir sus pasos. Entonces, ¿qué piensa sobre los desafíos que Barbra Streisand tuvo que superar? Comparta sus comentarios a continuación y mantengamos la conversación. Gracias por acompañarnos mientras exploramos la vida de Barbra Streisand en sus últimos años. Si este video te resultó interesante, dale me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Para ver una historia más emocionante, haga clic ahora en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla.